Buenos días, comunidad. Pensé mucho en publicar esto porque aún me da miedo recordar esa entidad. En el 2016 me encontraba recién casada viviendo en una iglesia que le pertenecía a mi suegro. Él era pastor de esa iglesia. Pues todo era normal al principio, nada que no fuese normal pasaba en la iglesia por la noche, las sillas se movían. Los instrumentos se escuchaban en las noches y como nosotros dormíamos en un cuarto al lado de la iglesia se escuchaba todo, para mí era muy normal escucharlo. Yo danzaba junto con mis cuñadas en los servicios pero varias veces los panderos se caían. Hubo un día en específico cuando puedo asegurar que empezó todo. Ya nos encontrábamos acostados, eran alrededor de las 11 de la noche. Claramente yo podía escuchar como dos personas estaban en la puerta de la iglesia y estaban escarbando, pero mi esposo no podía escuchar nada. Yo podía escuchar claramente lo que decían y podía escuchar su conversación que fue así. Él, apúrate que nos van a escuchar. Ella, no nos van a escuchar, ya están dormidos. Él, me voy a pasar por atrás para poner esto por dentro. Yo me empecé a asustar y le decía a mi esposo que saliera que se querían meter por atrás, a lo que él me respondió que era imposible que alguien se metiera por atrás ya que la barda era demasiado alta para que alguien pudiera brincar hacia adentro. Yo segura le decía que escuchaba que se estaban brincando porque de verdad escuchaba todo hasta que se escuchó un claro salto de la parte de atrás. Mi esposo se puso alerta y agarró un bat que teníamos debajo de la cama y salió al patio trasero de la iglesia ya que teníamos acceso rápido a este, pero lo que más nos inquietó fue que se empezaron a escuchar pasos lentos y fuertes por el corredor. Mi esposo salió rápido y se seguían escuchando, pero no se veía absolutamente nada. Salí junto con él y solo se sentía mucho frío y se erizaba la piel, un olor muy extraño como a azufre. Se escuchó un golpe dentro de mi cuarto y se dejaron de escuchar los pasos. Al meternos al cuarto todo fue extraño porque no se escuchaban ni el sonido de los grillos. Esa noche no pude dormir pensando que era eso. Mi esposo se iba a trabajar a las 4:30 de la mañana y yo me quedaba sola, lo cual no era problema para mí hasta en ese entonces. Esa noche tuve un sueño el cual yo pienso que fue por dormir pensando en lo que pasó. Soñé que 4 personas con túnicas negras estaban en un cerro matando a un chivo y decían no quedará ni piedra alguna de ese lugar y degollaba al chivo. Al otro día de esa noche, salí a barrer afuera como de costumbre y lo que me encontré en la puerta de la iglesia me trajo muchas más dudas. Había un hoyo tapado con tierra que no era de ahí, hasta el fondo un hueso. Desconozco de qué, pero también había tierra negra. Yo dedujo que eso fue el ruido que escuché la noche anterior. Le avisé a mi suegro y al venir a ver pues también creyó que se trataba de algún trabajo de hechicería. Después de ese día puedo decir que todo lo que pasaba anteriormente se intensificó. Las sillas se movían más bruscamente, los instrumentos se caían. Empezaron a suceder muchísimas cosas. Yo aún podía vivir con todos esos sucesos, pero una noche mientras dormía sentía la presencia de algo o alguien. Por instinto miré hacia la puerta y ahí se encontraba un hombre de más de 2 metros con gabardina larga hasta el piso, sombrero como de detective. Su rostro no se miraba y su sola presencia me intimidaba demasiado. Solo estaba ahí, mirándome y me provocaba un miedo atroz. No podía moverme como si estuviese paralizada. Pasaron segundos, lo que yo sentí que fue una eternidad y pude ver cómo se daba la vuelta y atravesaba la pared. Fue entonces que pude moverme. Desperté a mi esposo pero como siempre no quiso creerme. Ya para ese acontecimiento yo ya quería irme de ese lugar. Le comenté a mi esposo cómo vestía ese ser y solo me dijo que tal vez era un sueño. Al otro día mi cuñado, esposo de la hermana de mi esposo, lo ve y le dice: oye, ayer en la noche miré como un demonio en la puerta del cuarto, así con gabardina larga y sombrero, pero no pude verle la cara. Nomás me estaba viendo y se dio la vuelta y la atravesó. Mi esposo ya sacado de onda viene y me dice: ¿le contaste lo que viste? Y yo solamente le había contado a él. Cabe resaltar que ellos vivían en otro cuarto igual al lado de la iglesia. Total, dejamos el tema y yo empecé a notar que todo se empezaba a intensificar mucho más con los días. Mis cosas se caían, la puerta se abría, y ese ser todas las noches estaba en mi puerta. Mi esposo seguía diciendo que solo era la obscuridad, porque cabe también resaltar que cuando eso se aparecía la puerta se veía muchísimo más oscura que de costumbre. Pasaron unos 5 días y yo ya me estaba acostumbrando a la sensación de mirar ese ser en mi puerta todas las noches. Pues no contento con eso, ese ser o cosa una noche empezó a moverse hacia mí. Caminaba y se paraba al lado de la cama mucho más cerca y generó mucho más miedo en mí. No caminaba normal, más bien era como si acelerara el paso. Al estar más cerca mío podía ver su nariz puntiaguda y sus labios. Al poderme mover pude despertar a mi esposo a tiempo para que pudiera ver, pero solo vio una sombra grande que tiró varias cosas del cuarto. Ya teniendo más evidencia, mi suegro tomó más credibilidad de lo que yo decía, ya que nadie me creía.
Fue él y hermanos de la iglesia a hacer una oración y la sorpresa que se llevaron fue que al estar haciendo la oración algo empujó con algo de fuerza a mi suegro y su respuesta fue: lo que sea que esté aquí, es maligno. Es un demonio fuerte. No sé si fue eso lo que desencadenó aún más las cosas, ya que las cosas de mi cuarto ya no solo se caían, sino que ahora las aventaban. Ya no era para asustar, más bien era para hacer daño o algo más. Mi cuñada y su esposo se fueron de ahí. La verdad, nunca les pregunté si les sucedían más cosas de lo que normalmente pasaban o me pasaban a mí. Yo me quedé sola con mi esposo en ese lugar ya que ya no iban hermanos a la iglesia. La familia de mi esposo se desintegró por completo por lo que ya no había iglesia. Solo éramos mi esposo y yo en ese lugar. Todos seguían sin creerme de todos los sucesos que yo decía que pasaban porque mi esposo no era testigo de todo. Una madrugada antes de que mi esposo saliera a trabajar le dije: hoy sí voy a grabar. Él solo se rió y dijo: ya te escucharon, no va a pasar nada, y se fue. Al quedarme sola puse mi teléfono a grabar y en cuanto lo puse me apagaron la luz del cuarto, pero eso quedó grabado en el teléfono. Se ve cuando algo pasa de lado a lado de mi cama y empieza a tumbar varias cosas. Yo diario ponía una estación de radio cristiana que en ese entonces existía y la ponía todos los días para no escuchar las cosas moverse dentro de la iglesia. En el video también me veo yo acostada en la cama con la luz encendida. La verdad no sé cómo me quedé dormida, y a los 8 minutos de video se ve como algo sale de abajo de la cama del lado de la pared. Se alza la cobija y se mete a mi abdomen. Yo no podía tener bebés. En el video se veía como yo me empiezo como a mover como si me hubiese incomodado. Pasan alrededor de 2 o 3 minutos y eso sale de mi panza y vuelve a meterse abajo de la cama. La voz de la persona que estaba predicando en el radio empieza a distorsionarse y se empiezan a escuchar más de 10 voces a la vez. Todo empieza a ir de mal en peor. El radio estaba más alto. Había una sombra negra debajo de la mesa que estaba al lado de mi cama. En la bocina de mi teléfono se escuchaban varias respiraciones y lo que parecía susurros. 1 hora duraba el video donde pasaban muchísimas cosas. Nunca lo vi completo porque quedé helada con lo que salió de la cama y se metió en mi estómago. Cuando me desperté y miré el video, lo primero que hice fue irme con mi hermana. Le mostré el video y también se asustó. Ese día no regresé a mi casa hasta que mi esposo estaba por llegar. Mi hermana me acompañó porque me daba miedo ya quedarme sola y se le hizo gracioso decirles que le hicieran algo a ella. Yo no escuché. Estábamos esperando a que mi esposo llegara y me pidió agua. Al estar tomando agua, algo le empujó el vaso y toda se mojó. En el momento me dio risa, pero ella se sacó de onda y nos salimos afuera a esperar a mi esposo. Cuando él llegó y mi hermana se fue, le mostré el video e igual se sacó de onda. Se asustó y me dijo que al día siguiente buscará a dónde movernos. Otra casa de renta y eso. Esa noche estábamos orando para dormir y mi esposo dijo la frase: todo lo malo que está en este lugar no tiene poder ni autoridad para estar aquí. De repente un martillo salió volando y pegó en la pared y en la puerta fuerte. Nos asustamos, pero yo, ya más tranquila de que ya nos iríamos, no le tomé mucha importancia. Lo que sí me dejó traumada y hasta la fecha no puedo sacarlo de mi cabeza fue la despedida de ese ser tan macabro. Esa noche el ser de gabardina y sombrero como de costumbre se acercó a mi cama. Yo, ya familiarizando el ambiente que este ser produce, yo ya sabía que estaba ahí. Abrí mis ojos y lo que vi me dejó estupefacta. Podía mirarle la comisura de sus labios, sus dientes súper puntiagudos, lengua súper larga, una piel tan blanca que parecía translúcida, unas manos súper largas y su aliento. Sus ojos súper rojos pero sin pupilas, más bien como 2 cuencas vacías, como si le hubiese arrancado los ojos. Por la impresión que me dio cerré mis ojos con fuerza y sentí como sus manos tocaban mi cara, con sus uñas largas. No podía hablar, no podía moverme, ni siquiera podía orar. Su risa burlona me intimidaba y yo le gritaba en mi mente que no me tocara. Sentí como me volteó mi cara hacia la pared bruscamente y la silueta que vi me aterrorizó aún más. Era una sombra de un ser con cuernos muy grandes, barba larga, torso y manos de humano pero con pies de chivo. Su olor no se me olvida, era como si de un perro muerto se tratara o peor. No sé cómo pude, pero mi voz salió en un grito desesperado gritando que no me tocará, y mi esposo se levantó muy asustado. Todo se movió del lugar. La ventana de mi cuarto se abrió y se cerró de golpe y se escuchó afuera de la casa muchos fierros, lo cual mi esposo dedujo que se estaban robando una lavadora que estaba afuera. Rápido salió a ver y para nuestra sorpresa eran apenas las 11 de la noche, no había nadie afuera robándose la dichosa lavadora. Ya no pude dormir pensando por qué a mí y no a mi esposo. Al día siguiente, en cuanto mi esposo se fue a trabajar, le marqué a mi hermana para contarle y rápido llegó en su carro para llevarme mis cosas. Al ser carro chico no me llevé ni mi mesa. Dejé muchísimas cosas, pero lo que yo quería era irme ya. Recuerdo que mi suegro fue al otro día a desmantelar el lugar donde predicaban ya que era madera nueva, pero yo ya no quise ni pararme en ese lugar. Es fecha que ni yo, ni mi esposo, ni mis cuñados, ni siquiera mis suegros que eran pastores han podido regresar a la iglesia.
Y como bien dijo el líder de los hombres de túnicas negras de mi sueño, no quedó ni piedra alguna de ese lugar, lo demolieron por completo. Todavía me sigo preguntando por qué yo escuchaba muchas cosas y mi esposo no, por qué yo sí venía muchas cosas que para muchos son irreales. Yo siempre asocié que todo lo que pasaba era por las liberaciones que le hacían a las personas, y es fecha que sé que si el ambiente está denso y pesado en mi hogar es porque ese ser está ahí, solo que ya no puedo verlo. Yo siempre fui de las niñas a la que le gustaba mucho ir a la iglesia, y es fecha que no he podido establecerme de nuevo en una. ¿Ustedes han tenido algún encuentro con este ser? Algunos lo conocen como el hombre del sombrero, otros como el hombre sombra. Yo jamás le di un nombre, todavía me da miedo. Ya no cuento con el video, si no también lo hubiera subido. Muchas gracias por leerme. Buenas noches a todos. Hoy es la primera vez que publico algo en este grupo o en cualquier lugar relacionado con las historias. Les aviso que será algo largo y quizás aburrido de leer. Aunque nunca he publicado ni comentado nada. Soy un hombre de 29 años y les escribo desde el sur de México. Durante toda mi vida, ¿me han pasado cosas paranormales? He visto y escuchado cosas estando solo y acompañado de familiares y amigos. Ellos también ven y escuchan estas cosas cuando suceden a mi alrededor. Para mí, el hecho de ver sombras, escuchar cómo baja el agua del baño, cómo las regaderas se abren y se cierran solas, y tener parálisis del sueño prácticamente 4 o 5 días a la semana es algo con lo que he vivido hasta el día de hoy. Lo que quiero decir es que muchas de estas cosas para mí eran normales. Algunas me asustaban mucho o no las entendía, y prefería dejarlas así, ignorarlas, hasta que llegué aquí. Gracias a todos ustedes y a sus relatos he podido entender y aprender varias cosas de las que he vivido durante estos 29 años. Con la excepción de 2 situaciones que aún me intrigan y que espero resolver al compartirlas con ustedes. Mi abuelo paterno, según mi madre, es una mala persona que se dedica a la brujería, por eso nunca me ha permitido conocerlo. Supongo que es por el que tengo cierta sensibilidad a todo esto. Después de esta larga y quizás aburrida introducción, aquí les cuento las 2 historias / dudas que han estado rondando en mi cabeza últimamente. La primera comienza cuando tenía 6 años. Olvidé mencionar que tengo un hermano que es un año menor. Cuando yo tenía 6 y mi hermano 5, mis padres estaban pasando por problemas, discusiones, y esas cosas típicas de una separación. Esta situación nos llevó a mi hermano y a mí a pasar por un tipo de descuido monetario, por decirlo de alguna forma. No es que sufriéramos de pobreza, pero la falta de atención llegó a tal punto que tuve que aprender a cocinar a mis 6 años para prácticamente no morirnos de hambre. Lo mismo pasaba con otras necesidades básicas, que yo trataba de mantener normales dentro de lo que podía como hermano mayor, pidiendo dinero a mi abuela y tíos para sobrevivir, sin contarles mucho para no causar molestias. No recuerdo bien cómo comenzó, pero lo que sí recuerdo es que un día nos quedamos sin dinero para comer. Así que decidí salir con mi hermano a casa de un amigo que en ese entonces tenía un ciber y vivía a 2 casas de nosotros. Siempre que íbamos a jugar, su mamá nos daba alguna botana, así que pensé que sería una buena idea ir para mitigar un poco el hambre. Salimos de casa y, al cruzar la calle, vi algo que brillaba en un montículo de arena que había frente a una casa en construcción. Me acerqué a la arena y encontré una moneda de 10 pesos. Me alegré mucho, y mientras más buscaba, más monedas iban apareciendo, de 1 peso, de 5, de 10. Recuerdo claramente que reuní 200 pesos, con los cuales fui a la tienda y compré varias cosas de comer y unas papitas para mi hermano. Eran otros tiempos, y con 200 pesos prácticamente pude hacerme una mini despensa para 2 niños. Lo raro e inexplicable no fue eso, ya que pensé que el dinero debía ser de los albañiles que trabajaban ahí y que se les caía durante el día. Mi sorpresa fue que eso siguió sucediendo casi todos los días durante un mes. Todos los días iba a ese montículo de arena y encontraba dinero, a veces 10, 50, 100 pesos, y en algunas ocasiones hasta 200, siempre en monedas de diversas cantidades. A ese punto ya se me hacía algo raro tener la suerte de encontrar dinero siempre en el mismo lugar, pero debido a la situación no le di muchas vueltas. Poco tiempo después, mis padres terminaron separándose en buenos términos, y nuestra situación mejoró hasta volver a la normalidad. Todo quedó como una historia de buena suerte. Sin embargo, aquí viene lo que se me hace raro, junto con algo que contaré en breve. En algún momento de mi vida, entre los 7 y 8 años, cada vez que tenía monedas, sacaba una sin ver su valor y la lanzaba al aire diciendo las palabras, «Pal duende». Yo nunca he visto duendes, a pesar de lo que les conté al principio, ni es algo que me interese o de lo que busque información. Pero, por alguna razón, empecé a hacer eso de manera casi inconsciente, hasta el punto de que, cuando me daba cuenta, ya había lanzado una moneda al aire.
No le di mucha importancia y simplemente seguí haciéndolo hasta la fecha. No sé por qué lo empecé a hacer ni por qué sigo haciéndolo, pero cada vez que tengo monedas en la bolsa o en la mano, termino tirando una y diciendo pa'l duende. Hace alrededor de 2 años, cuando tenía 27, estaba en una relación de 3 años viviendo juntos, y durante ese tiempo, al parecer, mi pareja nunca había visto que yo hiciera esto. Un día salimos a la tienda para comprar papitas y dulces para ver una película. Al salir de la tienda, lancé una moneda y dije las palabras, y ella, al ver que era de 10 pesos, me preguntó si estaba jugando. Le respondí que no, un poco avergonzado, al darme cuenta de que tampoco recordaba haberlo hecho delante de ella antes. Ella se burló un poco y recogió la moneda. No dije nada, pero sinceramente me sentí algo incómodo cuando hizo eso. Minutos después, al llegar a casa, comenzó a sentirse muy mal, con fiebre y dolor de estómago. La llevé al médico, y él dijo que parecía un caso de intoxicación alimentaria. Tratamos de recordar si habíamos comido algo extraño, pero no fue así. Ese día habíamos estado en casa y no habíamos comido nada raro. Así termina mi primera historia y mi primera duda. Espero que, al igual que todas las preguntas que he resuelto leyendo sus relatos, también encuentre una respuesta para esto. ¿Habré tenido algún contacto con un duende en mi niñez durante esa época complicada con mis padres? Y, si fue así, ¿por qué no lo recuerdo en absoluto y empecé a hacer ese ritual extraño con las monedas? Me alargué demasiado con la primera historia, así que me reservaré la segunda para después. Hace poco hablé de esto con mi hermano menor y me enteré de que él hace lo mismo con las monedas y dice las mismas palabras que yo. Hola comunidad, quería consultarlos para ver si alguien sabe de qué se trata o si ya le ha ocurrido a alguien. Todo comenzó el viernes de Semana Santa de este mismo año. Había llegado a mi casa después de una fiesta, aproximadamente a las 1 de la mañana. Al llegar todos los integrantes de mi familia estaban dormidos, el ambiente se sentía raro. Había un silencio incómodo que no sé cómo explicarlo. Después subí a mi cuarto e inmediatamente se comenzó a sentir mucho frío en mi habitación. Yo no le di importancia, pero de un momento a otro me quedé dormido sin darme cuenta. Lo raro es que en ese momento no tenía sueño aunque era un poco tarde. Mi plan era quedarme un rato más despierto a jugar videojuegos o revisar redes sociales, pero de un momento a otro me quedé dormido completamente. No supe a qué hora me levanté porque estaba escuchando pisadas pesadas en la terraza. En ese momento pensé que era mi papá, no atribuía que había subido tan tarde, pero pensé que había sido él. Como sea, me levanté a apagar mi luz y sin darle importancia a las pisadas me volví a acostar. No sé cuánto tiempo pasó, pero me volví a despertar porque escuché que alguien había subido las escaleras. Cabe recalcar que se seguían oyendo las pisadas fuertes en la terraza. Esa persona que estaba subiendo las escaleras era mi papá. En ese momento estaba adormitado, por lo cual no le di importancia a lo que estaba ocurriendo. Entonces escuché que mi papá subió a la terraza, y después escuché cuando bajó. Quiero destacar que inmediatamente cuando mi papá abrió la puerta que va a las escaleras que suben a la terraza, las pisadas dejaron de escucharse casi al instante. Pero como había dicho, no le tomé importancia por lo adormitado que estaba y me volví a dormir cuando escuché que había regresado. En la mañana de ese mismo día al despertar, mis papás comenzaron a hablar de eso, de que gran parte de la madrugada se habían escuchado las pisadas, y que por eso mi papá había subido a revisar qué era. En ese momento recordé, y les dije que yo pensé que mi papá estaba allí haciendo no sé qué, pero que si las había escuchado también. Todos nos quedamos muy extrañados en ese día. Pero sin darle mucha importancia porque todos en mi familia somos algo escépticos para esos temas. Después de lo ocurrido esa vez, me ha pasado únicamente 3 veces más, contando la más reciente que fue el pasado sábado en la madrugada. La primera vez fue como un mes después del primer suceso, que me levanté en la madrugada a orinar, y escuché pisadas fuertes, no le di mucha importancia y volví a mi cama. Lo raro fue que me costó conciliar el sueño otra vez. La segunda vez fue aproximadamente en julio. Cuando llegué tarde nuevamente a mi casa, casi a las 2 de la mañana, llegué y antes de irme a dormir se volvieron a escuchar pisadas fuertes. Lo más raro de esta vez fue que cuando estaba a nada de dormirme mi cuerpo saltó de la nada. Tengo entendido que eso tiene algo que ver, que cuando tu cuerpo tiene un ritmo cardíaco mucho más lento de lo habitual, tu cerebro manda una señal para comprobar que sigas vivo o para estabilizar de nuevo tu ritmo cardíaco. Como sea, esa vez me dormí pero escuchando las pisadas ya. Para la tercera vez, que es la más reciente y la que me hizo querer contarlo o preguntar por aquí, ocurrió el sábado pasado. Me quedé dormido desde temprano, pues había ido a entrenar, por lo que llegué muy cansado, tanto que solo llegué a bañarme, lavar mis dientes e irme a dormir directamente. Pero esta vez fue la más rara, para no decir que tenebrosa, pues me desperté en la madrugada, no supe bien a qué hora, pero todo estaba en total silencio, mi cuerpo estaba inmóvil,
no lo podía mover para nada. Al intentarlo mover había una fuerza que lo jalaba hacia mi cama y no me dejaba levantarme. A ese punto ya sabía que era una parálisis del sueño, pero lo raro es que se escuchaban las pisadas en la terraza nuevamente. Olvidé especificarlo, pero duermo en el piso de arriba y arriba de ese piso está la terraza amplia donde no hay absolutamente nada más que un cuarto muy pequeño que lo usamos como pequeño almacén o cobertizo. Prosigo, yo estaba consciente de que era una parálisis del sueño porque ya había leído en internet y aparte había escuchado mucho sobre eso en varios episodios de RDLN. No estaba asustado en ese momento por lo escéptico que soy. Solo estaba despierto con la vista mirando hacia el techo y un poco hacia los lados escuchando las pisadas. Entonces de un momento a otro, con lo poco que alcanzaba a ver a la ventana de reojo, vi una silueta de persona que estaba estática en la ventana. A ese punto debo confesar que ya estaba un poco aterrado porque nunca me habían pasado cosas de ese tipo. De repente esa silueta se movió de lugar hacia mi puerta, que está casi del otro lado de la habitación. Yo solo me limité a cerrar los ojos por el miedo. Cabe destacar que era mi primera vez en una parálisis del sueño, ya que nunca me había ocurrido. Quería salir de la parálisis, pero no podía. Solo seguía escuchando las pisadas arriba mientras estaba con los ojos cerrados asustado por la silueta que veía. En ese momento me acordé de algo que había leído en internet. Que para tranquilizar los nervios siempre es útil la respiración, por lo que yo comencé a inhalar y exhalar muy profundo para intentar calmarme. De un momento a otro sentí que poco a poco iba saliendo de la parálisis pues mi cuerpo ya se podía mover más. Después de un momento salí de la parálisis, con un poco de miedo para abrir los ojos, los abrí y miré hacia todas las direcciones, pero ya no había nada, las pisadas de arriba dejaron de sonar también. Me costó volver a conciliar el sueño por lo asustado, pero recé una oración que me había enseñado mi abuela, una viejita religiosa que quiero muchísimo. Suena raro, pero después de rezarla, me dio tranquilidad e hizo que volviera a conciliar el sueño. No sé si sea el único que experimente esto en la casa, pero mis papás no han dicho nada sobre eso. Tampoco le he contado nada a nadie sobre esto, solo la primera vez que ocurrió como ya había mencionado se lo platiqué a mis papás porque ellos también habían escuchado. Recuerdo que mi misma abuelita una vez nos dijo a mi papá y a mí que una vez se despertó en la madrugada porque había dejado abierta la cortina metálica de su tienda, y que cuando se asomó por la calle, miró a un señor muy alto, completamente negro que pasaba por la terraza de la casa de mi tío. Esa casa está al lado de la de nosotros y ella vive en la misma calle, pero del lado contrario. No sé si pueda tener algo que ver con las pisadas que escucho a veces, o con lo que experimenté recientemente. Pero quisiera escucharlos comunidad, quisiera saber su opinión, si alguien sabe de qué se puede tratar o si alguien ha pasado por algo similar. Les comparto el nombre de la oración que recé esa vez. Se llama La Magnífica y siempre me sirve a la hora de contestar exámenes o cuando estoy en momentos importantes. No son sucesos tan tenebrosos, pero quería contarlos. Sin nada más que decir, les mando un abrazo y gracias por darse el tiempo de leerme.